7 de la mañana con 35 minutos, estamos de regreso en CB El Amanecer de CB Televisión. Gracias por continuar con nosotros, 2 horas, bueno, un poco menos ya, por supuesto, pero lo seguimos invitando para que participe con nosotros. Llámenos, déjenos su mensaje con nuestra compañera Geraldi o escríbanos al WhatsApp, ahí su mensaje de texto, aquí lo leemos íntegramente. Búsquenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, también estamos en YouTube como CB Televisión, ahí interactúe con nosotros, ayúdenos a construir este espacio noticioso con todos ustedes. Ya lo sabe, estamos en esta mesa con Yasmín García, nuestra compañera Jazz, y tenemos a 3 invitados de lujo esta mañana. Elvia Higuera, la maestra. Elvia, ¿cómo estás? Qué gusto. Cristian, muy buenos días, Jazz. Bienvenido. Mis compañeros de panel, un placer estar con ustedes en esta fresca mañana de ¿Fresca? ¿La martes. sientes fresca? Ya muy, Sí. sí, fíjate que afuera está haciendo Qué un raros poquito de frío, climas. está muy raro este clima, pero no es el clima, somos nosotros, Sí. lo estamos devastando. Sí, somos nosotros. Caray, no, Entonces, estamos- Hay que asumir nuestra responsabilidad, estamos así es. acabando el mundo. Pero además, bueno, ya súper cerca de la Semana Santa, entonces ¿Vas a muy descansar? contenta. Unos días. ¿Sí? Ay, Ya es muy justo y bien. necesario. Sí lo necesito además, es verdad. Sí lo necesito. Abelardo Pérez, qué gusto tenerte en esta mesa. Amigo, gracias, buenos días, buenos días. Qué bueno Buenos tenerlos. días, Y Abelardo, está aquí buenos el amigo días. Víctor para que no digan que sí. Sí, aquí todos somos Y mire, porque usted lo pidió, Sí. el conflicto vía telefónica, nos lo traemos a la mesa. Sí. Está con nosotros Víctor Gutiérrez. Muy buenos días, Yasmín, primo, Primo. ¿verdad? Cristian, maestra Elvia. Maestro y Víctor, nuestro buenos amigo días. Bernardo. Eso. Perdón. Ah, ya Ya empezaron las empezamos, alusiones. ya empezamos. Por alusiones De me manera toca. muy sutil. Nos vamos con el tema. Gracias a los 3 por estar Muchas gracias. tan de mañana, porque además llegaron muy temprano. Y Ya luego es el cambio de horario. cambio de ¿Qué horario, tal? llegaron muy temprano. En fin, antes felicitarte por el diálogo que tuviste con Andrés Manuel López Obrador, pero ahorita platicamos en un segundito de ese tema. Ya platicaste con el presidente y le pediste el apoyo para la zona económica especial y te garantizó que apoyará a los michoacanos. Felicidades por ese tema, de verdad. Gracias. Elvia, el tema de hoy, la nómina magisterial, la nómina del magisterio se federaliza. ¿Es la respuesta que buscaba el gobernador Silvano Aureoles? ¿Es estrellita para el gobernador? Yo creo que es estrellita para ambos, Cristian. Bien. Me parece que aquí hay una situación tanto de, bueno, se generaron las posibilidades de acercamiento, se logró explicar la importancia de que la federación absorbiera esta deuda además impresionante que tiene el estado de Michoacán, Increíble. que además es un fondo, es un barril sin fondo, porque es decir, el tema de las coordinadoras y el tema de los sindicatos, pues es algo de lo que más ha lesionado justamente el derecho a la educación en el caso del estado de Michoacán, que no es el único, igual Oaxaca, Chiapas, Guerrero, que además son los estados donde emblemáticamente más presencia tienen las coordinadoras, pero también donde más vemos el tema del rezago educativo, que me parece como que la parte más grave justamente de todo este proceso, donde a quienes más se ha afectado es a los miles y miles de niños y niñas que no han tenido acceso a una calidad de educación, siendo que la educación de calidad va a ser su única posibilidad de poder transitar una mejor calidad de vida. Entonces, creo que es un respiro para el estado de Michoacán. No significa que vamos a tener mucho más recursos y que ahora el gobierno va a poder gastar de manera mucho más libre o de una manera mucho más generosa. No, yo creo que es algo que el gobierno tiene que estar pensando. Ahora eso que no va a cubrir él, en qué políticas públicas, en qué acciones de gobierno Claro. lo vamos a ver traducido, porque yo creo que, y en lo personal lo digo con mucho respeto, me parece que no es un gobierno que esté innovando en muchas áreas, me parece que es un gobierno que no tiene claro una política social. Su programa más, se puede decir que más nombrado fue el del tema de la beca Futuro, que en ese momento está en una situación también caótica, es decir, no sabemos qué pasó con ese programa de beca Futuro. Entonces yo creo que Michoacán requiere mucho trabajo en este momento y creo que ese respiro que le va a dar la federación al gobierno del estado hay que aprovecharlo lo más que se pueda, duda. traducido en recursos económicos. Palomita para los dos. Así es. Esta situación, Abelardo, generará pues una posibilidad de oxigenar la economía local, porque obviamente pues a lo mejor esto generará que el Estado tenga, y el Estado desde el punto de vista de Michoacán, tenga un recurso que pueda utilizar pues, de una forma diferente aquí mismo con los michoacanos, con los empresarios. O sea, pudiera ser una posibilidad para reactivar la economía. Claro, es una gran oportunidad. Y fíjate que nos estamos enfocando mucho al tema económico. Por supuesto que va a darle aire
a la economía de Michoacán y vamos a poder, ayer el gobernador decía que ya va con esto a pagar a proveedores, que eso es importante para el tema económico. Pero yo creo que sí es un enorme avance y qué bueno por el presidente López Obrador, qué malo que nos hayamos tardado tanto, qué bueno que ya avanzó. Qué bueno por el gobernador por sus gestiones, porque yo creo que esto nos da una claridad de que no estábamos tan alejados, de que el gobernador no estaba tan peleado con López Obrador, que era lo que se manejaba en el colectivo. Pero por otra parte hay un tema social. ¿Durante cuánto tiempo los maestros culpaban y crucificaban al secretario de Educación? Culpaban y sacrificaban al gobernador, cuando esto era un problema que traía décadas y era un problema económico que no iba a estar resuelto por esta administración. Entonces hoy va a resultar que van a empezar a surgir todas estas realidades y se van a dar cuenta, con todas sus evaluaciones, se van a dar cuenta que el desempeño del secretario de Educación no nada más era no pagar. El desempeño del secretario de Educación, que estuvo calificado por no pagarles o porque les controlaba las nóminas, no era un problema que él tuviera en sus manos. Entonces creo que ahora se va a tener que hacer una evaluación real de lo que está haciendo el secretario y no nada más crucificarlo porque no pagaba y no estaba en sus manos. Creo que esto también le va a dar aire a la sociedad michoacana, porque todos los michoacanos no teníamos la culpa de que décadas atrás no se les pagara a los maestros y nos paralizaban. Entonces, creo que el beneficio, más allá del económico que va a tener el Estado, va a ser un beneficio social, va a ser un beneficio para los maestros. Nunca más deberíamos de tener maestros en la calle por un tema económico. Nunca más se les debería de dejar de pagar, porque hay que dignificar a los maestros. Nunca más deberíamos de tener chavos sin clases. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la culpa. Nunca más deberíamos de paralizar este Estado. Nunca más deberíamos de volver a caer en estas firmas de minutas de los gobiernos anteriores que comprometan las finanzas futuras del Estado. Porque hay gobernadores que lo hicieron en su momento y que hoy estamos pagando esos platos rotos y que hoy vivimos, o durante mucho tiempo vivimos en esa estrangulación que tuvo el Estado de manera financiera, por esas malas decisiones irresponsables que hubo en el pasado. Entonces, creo que sí es un gran logro económico, un gran logro de gestión. Yo lo he dicho aquí, le están saliendo las cosas al gobernador. Ahora creo que hay que poner las evaluaciones donde deben de estar. El gobernador debe de seguir reforzando a su gabinete. Creo que el secretario, y yo tuve la oportunidad de estar con el secretario el sábado, el día que vino López Obrador, y el que más aplaudía la federalización fue el secretario Frutis. ¿Por qué? Porque además es algo que debe de pasar. Y cuando López Obrador, el presidente, dijo que quiere el censo, se debe de hacer un censo y por supuesto debe de pasar. Claro. Bien. Y transparentar. Yo creo que también Claro. ahí urge el tema de la transparencia. Sí. Y yo diría nunca más profesores aviadores o Nunca empleados más, claro. del Ejecutivo que estén como aviadores en la Secretaría de Educación Pública. Y nunca más permitir Perdón, que entre la federación y el Gracias, Estado, maestro. cualquier Estado, nunca más que se alargue tanto un conflicto que al final va a quedar resuelto y era un tema de voluntad. Hubieran acelerado la voluntad. Terminarían pagándoles de todos modos. Doctor Víctor Gutiérrez, preguntarte, ¿este escenario da la posibilidad para que haya profesores en las aulas enseñando y no en las calles destrozando? Primero una disculpa, licenciado Abelardo, ¿verdad? Pero bueno, yo siempre retomo lo que dice Bien, él bien, y bueno, excelente, también la adelante. maestra. Nunca más que un gobernador ofenda a los maestros. Si se pidió una disculpa a España por el sometimiento que se hizo a nuestros originarios, yo le exijo una disculpa al señor gobernador con todo respeto, que deje de estar utilizando que se reciben bonos de lástima. Creo que la federalización es buena, en el sentido de que tendremos que pensar que un secretario de Educación que debe propiciar el respeto, la armonía, no se lleve a mentadas de madre con un representante sindical como lo hizo con el de la D36. No es posible que exista un diálogo de esta magnitud. ¿Con Juan Manuel Macedo? Con Juan Manuel Macedo están los videos donde se mientan la madre. Entre los dos. El secretario de Educación Frutis le mienta la madre a Juan Manuel Macedo. Nunca más puede existir eso y que se dé a conocer. Nunca más que en un medio nacional como el de Aristegui se diga que se reciben bonos de lástima. Y nunca más que cuando está pidiendo el apoyo para la educación se vuelva a reiterar con lo mismo. Que así lo llaman, pues lo llamará él. Acuérdate que el que avienta lodo queda más enlodado. Ahora,
es bueno esto de la federalización, tendríamos que pensar entonces cuál sería la figura del que hoy se llama secretario de Educación. Tendría que ser algún puesto de administrador, pero a mí me da gusto porque para que se den venta de plazas y todo lo que se culpa al magisterio, inclusive a los sindicatos, ¿quién firma finalmente esas órdenes de adscripción o quién firma, el sindicato o la firma un secretario? ¿Quién? Tú dinos, doctor. ¿Quién? Lo tiene que firmar el secretario de Bien. Educación, por supuesto. Bien. Que no se dé cuenta qué documento está firmando, pues es irresponsable. Que no vea quién les tiene como colaboradores es irresponsable. Me da gusto que se va a hacer un censo, porque ahí nos vamos a dar cuenta cómo el gobierno estatal aprovechaba todo este dinero que llegaba a la educación para mantener amantes, amigos, gente que no trabaja dentro del magisterio. Bien. Y que no se apoya a la educación. Eso es lo mejor de esta federalización. Abelardo, aguántame ahí, ¿no sos Osvaldo? Me imagino que quieres darle una respuesta, se queda con las ganas de hablar. Sí. También seguramente la maestra Elvia Higuera, nos tenemos que ir a la pausa. ¿Vamos a una pausa? Quédense Mientras con nos nosotros. ahorcamos aquí. Sí. Seguimos platicando. Sí, vamos a seguir platicando de este tema de la federalización de la nómina magisterial. Regresamos, no le cambie. Sé que tienen ganas, sé que se quedan como indicadores así. 7:48 de la mañana, estamos aquí en CB El Amanecer con mi compañero Cristian Gutiérrez, una gran mesa de analistas, la maestra Elvia Higuera, también de Canacintra, el presidente Abelardo Pérez y el doctor Víctor Gutiérrez, quienes estamos hablando acerca de este tema, la federalización de la nómina, prácticamente ya es un hecho, ya empezaron a realizar todos los trámites a partir de junio. Empiezan para, bueno, pues prácticamente el nuevo ciclo escolar, estarían ya los maestros federalizados. Abelardo, ¿tú querías comentar algo antes de que nos fuéramos a la pausa? Sí, mira, yo creo que tenemos que empezar a dar vuelta de hoja y empezar a ubicarnos en la nueva realidad que tenemos a partir de el anuncio en Zacapu del presidente. Lo que haya pasado, si se lamentaron, si no se lamentaron, digo, finalmente es un tema mediático que lo que tenemos que hacer es dejar de traer esos temas, mi querido Víctor, porque lo que tenemos que empezar a hacer es ir hacia adelante. ¿Qué tiene que pasar? Darle velocidad y nombrar esos interventores que debemos de tener para que se haga el censo de manera inmediata. Ayer lo dijo el gobernador, si no se hace rápido, en junio o julio vamos a empezar a tener otra vez el problema económico. Debemos de darle velocidad. Debemos de ver cómo blindamos, y siempre lo he dicho aquí, y yo soy crítico de las decisiones de los 3 niveles de gobierno que no apoyan el desarrollo económico del Estado. Pero también hay que apoyar y respaldar cuando se hacen las cosas bien o cuando tenemos que empujar a que se hagan las cosas bien. Como sociedad tenemos que participar. Entonces, ¿qué sigue? Asegurarnos, junto con el secretario de Educación, tenemos que asegurarnos de que se nombren esos interventores y que se hagan los censos inmediatos. Que con, sin y ojalá que sea en compañía de los líderes sindicales, se haga ese censo y que den las facilidades. Yo entiendo que ya el líder sindical dijo que estaba abierto a auditorías, que estaba abierto incluso a las auditorías de infraestructura. Se tiene que entregar la infraestructura, se tienen que hacer los censos, se tienen que hacer los interventores y ahí no caben las descalificaciones. Tenemos que ir hacia adelante. Tenemos que ver qué sigue para el secretario Frutis. ¿Por qué? Porque no nada, o sea, lo que se va a federalizar no es el 100% de la educación, siguen los subsistemas. Y ahí hay un reto importante. Y ahí es donde se tiene que meter el secretario y tiene el gran reto de profesionalizar los subsistemas educativos de aquí del Estado. Y ahí es hacia donde tenemos que ir. No nada más centrarnos en todo lo malo. Ha habido cosas malas y, Víctor, coincido, yo también las critico, ¿sí? Pero ahorita tenemos que ver cómo blindamos, cómo apoyamos, cómo exigimos al secretario, pero también cómo lo apoyamos para que estos subsistemas y todas las cámaras empresariales que tenemos silla en un sistema educativo, educativo de aquí del Estado, también tenemos que presionar en esas mesas de gobierno o en esos comités que tenemos. Juntas de gobierno. Sí, esas juntas de gobierno. Maestra Elvia, y hablabas de transparencia, ¿cómo lograrla? ¿Con qué objetivo? ¿En cuánto tiempo? ¿Quiénes tendrían que participar? ¿Ustedes como parte del comité contra la corrupción? ¿Quiénes? Yo creo que tendría que estar involucrada varias instancias. Sí. Me parece que el Sistema Estatal Anticorrupción es importante, al igual que también el IMAIT. Yo creo que ellos también tienen mucho que ver con el tema de la revisión de documentos, infraestructura, es decir, toda esta información que de repente se maneja como reservada. Yo creo que ya hay que abrirla un poco también a la ciudadanía. Yo tengo la impresión que en la medida que el gobierno del Estado de Michoacán
entra en una lógica de transparencia, rendición de cuentas, yo creo que va a contar con todo el apoyo del presidente de la República para cualquier iniciativa que le plantee el gobernador del estado. Claro. Pero siempre y cuando se haga bajo la lógica de los dos principios, transparencia y rendición de cuentas. Porque mientras sigamos bajo un esquema de oscuridad, de información parcial, donde de repente no hay esta certeza de dónde va el recurso público, en qué se está utilizando, en qué se está gastando, esto nos va a generar una serie de dudas y ausencia de certeza, que justamente es lo que pone un poco en tela de juicio lo que de repente se plantea a nivel estatal y frente a la federación. Entonces yo creo que en la medida que el gobierno del estado se abra justamente y transparente y haga estos procesos de rendición de cuentas, creo que vamos a contar con todo el apoyo de la federación para no solamente el tema de la educación, el tema de las zonas económicas, que me parece es un tema importante, entre algunos otros que seguramente el Ejecutivo tendría que estar ya trabajando con la federación, pues para agilizar y para movilizar un poco el estado de Michoacán, porque realmente la Universidad Michoacana es importante, los subsistemas, así es. Sí, y en este sentido, Abelardo, también tendría que intervenir de alguna forma en nivel pues muy focalizado en las zonas escolares, los propios maestros a través de la mesa de padres de familia. También esta tendría que ser la oportunidad de que los papás se involucren en el tema de la educación sin miedo. Sí, sí, y también, ¿sabes qué? Los sindicatos, es la oportunidad de dignificar el trabajo sindical. Es la oportunidad de que algunos líderes, porque hay algunos bastante buenos, pero que algunos líderes sindicales vean la oportunidad de realmente hacer algo por la educación. Creo que ya este sindicalismo viejo ya quedó en el pasado. Ahorita tenemos que adaptarnos a una nueva realidad. Porque, a ver, federalizar la nómina magisterial le va a quitar presión económica al Estado, pero no va a garantizar educación de calidad. Es totalmente distinto. Claro. ¿Ok? Entonces, ya le van a pagar a los maestros. Ahora tenemos que asegurarnos que los maestros que cobren sean los que son y lo hagan bien. Y ahí la sociedad es muy importante. Ahí los padres de familia tenemos que participar, los empresarios tenemos que participar para alinear el objetivo y el plan de estudios de estos subsistemas y de los grandes sistemas educativos con lo que requiere las vocaciones del Estado. Tenemos que participar desde los liderazgos sindicales para que ya nunca más encuentren ese huequito para la venta de plazas que menciona Víctor, para la duplicidad de plazas, para esos aviadores, para esa exigencia de firmas de minutas. Tenemos que asegurarnos de que eso se extinga. Y entonces sí, podríamos aplaudir, y seré el primero que aplauda esa cuarta transformación, porque lo estamos viendo en empezar a cambiar ese cáncer que tuvimos en la educación en el país, porque no nada más ha sido en Michoacán. Entonces sí, seré el primero que lo aplaude. Víctor, ¿se les terminaron o se les van a terminar las banderas a los democráticos para estar en las calles? Ernesto Villanueva, un gran analista que siempre está abogando por la transparencia, cuando entró Fausto Vallejo, sacó un artículo muy interesante en la revista Proceso que dijo que era un gobierno de burros. Se refería a que en su gabinete era gente sin preparación, sin titulación, pero esto no solamente es exclusivo de este gobierno. En este gobierno, los perfiles son gente que no está titulada, y lo que me da tristeza, que hay personas que ocupan sus direcciones, jefaturas de departamento y que están en la Secretaría de Educación, que tú te metes a profesiones y no cuentan con cédula profesional. Sin embargo, aquel que ose tener licenciatura, maestría, hasta doctorado, eres presionado y no tienes la oportunidad de escalar. Si tú tienes una maestría, te dan 25 pesos quincenales y tienes que hacer un oficio y te traen vueltas y vueltas y vueltas y no pasa nada. Haces un doctorado, enseñan tus cédulas, todo, van 50 pesos quincenales, pues tampoco. Tienes que estar reclamando los quinquenios, o sea, cosas que se deberían dar como un estímulo al profesor que se capacite, que se profesionalice, que produzca a nivel internacional revistas indexadas, que sean calificadas internacionalmente y que no te den un solo centavo y al contrario recibas presiones de tus jefes inmediatos. Entonces, mientras existan esas inequidades, mientras exista
que se están jubilando los profesores y estas plazas no se esté llevando a profesores donde hace necesarios, claro que el sindicalismo para eso surgió, para proteger el derecho de los Si trabajadores. te entiendo, Víctor, entonces, ¿aún hay más Viene más. conquistas pendientes de los profesores? Por supuesto, y va a ser mejor porque la federación pues va a Ahora que retomar. se libere la presión del gobierno estatal, ¿los profesores irán por más conquistas? Yo creo que ya van a ser mejor canalizados. Yo tengo confianza en el secretario de Educación Moctezuma, porque él trae un poco el modelo de lo que hizo con esta educación azteca, como le llama, Movimiento claro. Azteca. Movimiento. Movimiento ¿Cómo? azteca. Movimiento El azteca. movimiento azteca. Claro que es un movimiento empresarial, pero sigue tener presente que parecería que fue un triunfo del señor gobernador, que regresó. No, fue una debilidad de demostrar que no puede administrar un gobierno estatal. Bien, bien. Y se vio la buena disposición de un presidente de la República que ante la sensibilidad y compromiso con los profesores dijo, no puedes, no hay problema, no discuto, tú discute, sigue diciendo que yo no sirvo, que lo que hago no sirve, que la cuarta transformación, adelante, y hace el compromiso en Zacapu. Qué bueno, felicidades por el presidente. Yo felicitaría si en verdad esa disposición que dijo el señor gobernador que va a tener, se Adelante. transparente, No, porque no. este seguimiento que yo también celebro, que se haga el censo, no tenga las mismas situaciones de siempre. Sabemos que la corrupción es impresionante, y no Desde se luego. diga en la Secretaría de Educación, y mira, ahí van a palomear, este sí trabaja, teniendo los papeles ahí, ¿cómo? Espero que el delegado en Michoacán también intervenga en ese proceso. Perfecto. Ya está. Y Elvia, por otro lado, la CENTE el día de ayer, bueno, pues ya da un calendario de movilizaciones. Por otro lado, tenemos esa situación. Así es, yo creo que el tema de la CENTE va a ser un tema todavía a resolverse a largo plazo, es decir, aquí estamos resolviendo un tema económico, pero el tema de las movilizaciones y de esta lucha constante que va a mantener el sindicato, me parece que sí se va a tener que cambiar la estrategia de negociación con la federación, y yo creo que si no lo hacen en este momento, el asunto no va a cambiar de fondo, ¿eh? En el sexenio, por lo menos. Sí, yo creo que ahorita este momento es el momento adecuado para ello. Yo estoy de acuerdo con buenas prestaciones, estoy de acuerdo con el tema de que como trabajadores aspiren a tener buenas condiciones laborales, pero siempre y cuando nos devuelvan una educación de calidad. Si no, no se compensa. Es decir, es más el costo que tenemos como Estado, es más el costo que tenemos como país, a cambio de lo que estamos recibiendo Pero ellos te del lo piden sector al revés, magisterial. Silvia. Ellos te lo piden al revés. Ellos te dicen, les ofrecemos la calidad educativa si primero nos dan más y mejores prestaciones. ¿no? No, Y entonces es una parece, fórmula parece un equitativa. juego como de nunca Perverso. acabar, Así ¿no? es. Pues vamos. Bueno, pues nosotros nos despedimos. Muchas gracias, maestra Elvigueras. Bonito día, Gracias a Cristian. Muchas gracias. Igualmente para Gracias. ustedes. Abelardo Pérez, Gracias. muchas Bonito día. gracias. Y Bonito también día. el doctor Víctor Gutiérrez. Como Gracias. siempre es un gusto que nos acompañe.